Cassette número 1, noviembre 2 de 1996, sobreviviente Felipe Graus, entrevistador Alberto Schneiderberg, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, en idioma español. Mi nombre es Alberto Schneiderberg, SZNAIDERBRG. Hoy es noviembre 2 de 1996 y voy a entrevistar al señor Felipe Graus en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, en idioma español. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe Graus, Graus. ¿Dónde nació? Nací en Topolchany, Topolchany. Sobre la C lleva unas Mekchen, Checoslovaquia. ¿Cuándo nació? El 11 de septiembre de 1930. ¿Qué edad tiene? 66 años. Felipe, ¿cuál era el nombre de sus padres? Mi padre se llamaba David, desde ya Graus, y mi mamá se llamaba, en castellano vendría a ser Malvina, Weiser, de soltera, W-E-I-S-E-R. ¿A qué se dedicaba su papá? Bueno, mi papá estaba en un negocio familiar que era de mi abuelo, después seguía él con un hermano con él, que era vinos al por mayor y fábrica de licores. El vino por mayor también significaba en parte comprar el vino y en parte hacer el vino, se hacía vino también. Pero la mayoría se compraba el vino y se comercializaba a los krčmas, que viene a ser como boliches, ¿no? Los despachos de bebidas. ¿Qué tipo de condición económica tenía su familia? Para la época que estamos hablando, creo que podríamos llamarlo, para trasladarlo a la Argentina, la clase media alta. Teníamos una linda casa, teníamos una sirvienta que para aquella época no era un lujo como hoy, desde ya. La casa, que era un pueblo chico, tenía agua corriente, que no era común, agua corriente con pozo propio, tenía un watercloak, que tampoco era así tan común. Teníamos una calderita con bañadera para bañarnos y poder calentar el agua caliente. La casa estaba alfombrada, con alfombras persas. ¿Tenía pisos o era planta baja? Era planta baja, era una sola planta, tenía 3 habitaciones, cocina, pieza de servicio, despensa, tras un pasillo donde podíamos, pasillo cerrado, digamos, y un jardín atrás que estaba muy cuidado, que tenía, y en un rincón había un gallinero donde se engordaban los gansos y gallinas y todo lo demás. Y sótano y desván, por ejemplo, ¿no? En un sótano se guardaban las leñas y las cosas, en desván en invierno se colgaba la ropa, estaban guardados los utensilios de Pesaj, por ejemplo, y todas estas cosas. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 3 hermanos, yo soy el menor. La mayor era una mujer, mi hermana, que se llamaba Esther, y un hermano mayor también que yo, que era el mediano, que se llama Bela, o en castellano Adalberto. ¿Usted fue a la escuela? Yo fui lógicamente a la escuela en nuestro pueblo, que era un pueblo de alrededor de 10.000 habitantes. Había, a pesar de la época y ya mucho antes, una escuela que hoy llamaríamos acá en Argentina integral judía, que a la mañana teníamos eslovaco de 8 a 12, digamos lo mundano, y en esto había un idioma extranjero que era el alemán, y a la tarde teníamos hebreo. Pero hebreo no significaba, como acá conocemos,
el idioma hebreo, sino significaba primero aprender a leer, después a escribir, después empezaba a enseñar el Humash, el Pentateuco, no sé bien cómo se dice en castellano, y después digamos, hasta los 8 o 9 años, y a los 10 años se empezaba también, además de Humash, el Talmud, que era a la tarde, los primeros 2 o 3 años, que no recuerdo bien, de 2 a 4 y después era de 2 a 5 y media. Esto vendría a ser el primario. El sistema escolar en Checoslovaquia eran 5 años de primario y después había 8 años de secundario y había un nivel de intermedio que existía en Checoslovaquia y en Hungría también, que era un secundario, pero no era el gimnasio. Gymnasium era el secundario. Y había un secundario como un ciclo básico, el que no pensaba la posibilidad de terminar el gymnasium, tenía un secundario de ciclo básico de 4 años más, pues 2 o 5 años. Yo, lógicamente, a través de los años, yo no llegué yo terminé el primario en Topolchani porque justo cuando ya hubiera empezado el secundario, a pesar que ya después del primario el sistema de enseñanzas del judaísmo de Topolchani era que ya cuando tenía que entrar en el secundario, que los judíos religiosos ortodoxos no iban al gimnasio, hacían el secundario, digamos, intermedio, pero ya ahí se revertía la situación, que ya se estudiaba religión o Talmud y todas estas cosas se estudiaban prácticamente todo el día y solo 2 o 3 horas se estudiaba la parte del secundario. Pero cuando a mí me tocó esta parte, yo solo unos meses lo hice, ya nos escapamos. Felipe, ¿qué porcentaje de judíos calcula que hubo en Yo Topolchani? creo, lo hablo a base de datos que de posterior y no los que los tenía consciente en mi niñez, alrededor de 30%. Era la población judía, era una comunidad rica, digamos, era una zona donde los judíos eran en general en buena posición económica, muy pocos tenían pobres realmente. En el mismo colegio donde íbamos, que supongo que era pago, pero los que eran pobres desde ya no pagaban, todos los judíos iban al colegio judío. En la, digamos, clase mía, la generación mía, era mixto, con chicas y muchachos, éramos 52. Por ejemplo, los pobres recibían ropa, los chicos pobres recibían ropa, recibían utensilios del colegio, a la media mañana se servía el famoso vaso de leche y supongo que los pobres no lo pagaban. Son suposiciones que no me constaba. Lo de ropa y de utensilios sí que me constaba ya en aquella época. No había diferencias en el colegio entre los chicos pobres y ricos, digamos, no porque era rico se sentaba adelante o atrás en el coso. Era una comunidad ortodoxa, moderna, digamos, no andaban con barba, es decir, mi abuelo tenía una barba así puntita nada más, mis padres desde ya no tenían ninguna barba, eran mundanos, iban al cine, iban al teatro. Bueno, teatro en Topolchani no había, pero la situación a mis padres les permitía a veces ir 1 o 2 veces por año a Budapest, que si bien era otro país y no era como hoy ir de acá a Uruguay si no se necesitaba pasaporte y todas las demás cosas, para ir al teatro y todas estas cosas. Y la comunidad era una comunidad rica y entonces esto se notaba que en la posibilidad del colegio y todo lo demás. ¿En su casa qué idioma hablaban? En mi casa era un poquito complicado. Mis padres entre ellos hablaban el húngaro. Con nosotros
de chicos hablaban en alemán. Pero como yo ya era el menor de los chicos, entonces yo ya aprendí eslovaco de mis hermanos. A medida que yo aprendí a hablar alemán y eslovaco simultáneamente. Y no, por ejemplo, tengo entendido que mis hermanos cuando llegaron al colegio, que el idioma oficial en aquella época era el eslovaco, cuando llegaban al colegio y les pasaba a mis hermanos y a muchos otros chicos también, compañeros míos del colegio, que no sabían eslovaco cuando llegaban al colegio. Yo sí que sabía porque teníamos la sirvienta que hablaba eslovaco y ella entendía húngaro porque mi mamá no sabía eslovaco. Y entonces yo aprendí a hablar eslovaco. Esto era consecuencia, supongo yo, del que todo esto antes de la Primera Guerra Mundial era el Imperio Austrohúngaro. En su casa, ¿cómo era un Shabbat? Bueno, yo mucho no me recuerdo porque lo tendría que separar quizás un poquito en dos etapas. Lamentablemente mi padre falleció cuando yo tenía 8 años. Entonces, ¿En qué año falleció? En el año 38. Entonces yo, lógicamente, el Shabbat lo tengo que dividir cuando vivía mi padre y cuando ya no vivía más. La imagen que yo tengo del Shabbat, bueno, el viernes a la noche había una cena desde ya completa. El almuerzo quizás no era tan completo. Y lo único que yo recuerdo que como a mí no me gustaba mucho la carne, a mí me gustaba el de leche y para Shabbat se hacían masitas muy ricas, yo siempre comía en otro lado porque de leche no se podía comer en la misma mesa, entonces yo comía en otro lado, me parece que encima de la máquina de coser me ponían un mantelito y yo ahí tomaba café con leche porque yo era muy flaco de chico. Entonces me consentían mucho en las comidas, porque basta que coma, me consentían mucho y desde ya mucho más que mi hermano que era muy gordito. Así que, bueno, esto era el viernes a la noche, digamos. Después íbamos a casa de mi abuelo que vivía unas dos casas de por medio, vivía. Ahí mucho no me acuerdo cómo era la situación, pero era la oportunidad de visitar al abuelo, que lógicamente el trato con el abuelo no era lo mismo que es hoy, sino estábamos medio tiesos ahí. Y sábado a la mañana se iba al templo temprano, yo supongo alrededor de las 8, a las 10 ya terminó digamos, no íbamos nosotros al templo grande, al templo importante, sino ¿a cuál iban? A uno que estaba cerca de casa, que le decían Siechenhaus. Ahí los judíos hablaban así alemán, el idioma oficial de la comunidad judía era alemán. Y a las 10 ya volvíamos, desayunábamos y después mi papá nos llevaba a pasear cerca de nuestra casa, había un parque muy lindo. Realmente yo creo que un parque, como para destacarlo, uno como lo ve en la niñez quizás es otra cosa, pero lo podríamos destacar y comparar con los parques que hay hoy en día acá. ¿Se acuerda el nombre de ese parque? El Park se llamaba. Después había un parque más grande que se llamaba Wildpark, que era el Wild en alemán, quiere decir salvaje, parque salvaje. Este era el parque cuidado, después había una. A veces íbamos también en verano, íbamos también al Wildpark, que era ya un poquito más lejos. Íbamos a pasear con mi papá y era cerca de casa porque nosotros vivíamos dentro del pueblo, digamos, en una zona a la que vendría a ser residencial, llamémoslo así. Así que ahí íbamos a pasear con mi papá. Estos son los recuerdos que yo tengo del sábado. ¿Y invitaban, por ejemplo, a gente pobre a comer? Gente pobre no, el sistema era... en Topolchane había una yeshiva y venían muchachos pobres a estudiar de otra zona lo que diríamos así, pero no en forma despectiva, del este, ¿no? Porque la pobreza era dentro del judaísmo, más al este más pobreza había.
venían muchachos, y estos muchachos pobres tenían así asignados que cada día comían en otra familia. Se llamaba Tex es días. A pesar que prácticamente todos los días teníamos nosotros un muchacho para comer, pero era costumbre que no es que un muchacho comía siempre en la misma familia, sino se iban permanentemente rotando para que el muchacho no tome cariño con la familia, ni familia con el muchacho. No es que sea una adoptada, sino una oportunidad para que él coma bien. Venía a mediodía a comer, salvo los viernes, que venía a la noche también, y desde ya sábados. Entonces, la discusión a veces era a dónde le toca comer el viernes a la noche. Entonces, a nosotros a veces el viernes venían los dos, porque como se comía bien, venía el de viernes y el de sábado también. Pero así generalmente es la única recuerdo que yo tengo, que hayan venido pobres a comer a nuestra casa. Porque los pobres del mismo pueblo habrán recibido otra ayuda, supongo yo, que no tenían necesidad de ir a comer así a otras casas. ¿Usted recuerda si tenía radio en su casa? Sí, yo me acuerdo cómo nos trajeron la radio. Y justamente lo comento muchas veces, que acá llegan a casa y traen un televisor o un video, una cosa, y un chico de 5 o 6 años lo pone, toca todos los botones. Nosotros cuando nos traían la radio, la consigna era el que trajo la radio, que no hay que tocar nada, que va a venir el técnico a explicar cómo se usa, ¿no? Después me acuerdo cuando vino el técnico a explicar cómo se usa y todo lo demás. Me acuerdo que tenía un ojo así grande que se tenía que poner todo en verde y había una antena muy grande en el jardín, y había como una llave que el día de tormenta, la llave esta había que revertirla porque los rayos atraían, la antena atraía los rayos y había que revertirla y no se podía prender la radio desde ya el día de tormenta, porque si no los rayos seguían, digamos, a tierra a través de esta llave. ¿Y qué escuchaban? Y yo me acuerdo que se escuchaba noticias, supongo que se escuchaba música. Nosotros teníamos piano, mi hermana estudiaba piano, así que yo supongo que a mi mamá le gustaba mucho la música, yo supongo que escuchaba música. La verdad, no, yo lo único que recuerdo que escuchábamos el campeonato mundial del fútbol del año 38, esto lo recuerdo. La transmisión de esto, después mucho lo que se escuchaba en la radio, no recuerdo. ¿Y usted tenía amigos judíos y no judíos? No, en amigos no judíos, ahí no existía, que a pesar que Checoslovaquia era un país muy, muy democrático, se supone que era uno de los países más democráticos de aquella época, con todos los derechos de los judíos, entre la población de la zona de donde yo vengo, de Topolchaní, entre los judíos o no judíos había mucha diferencia, digamos así, para no decir otra cosa. Inclusive los muchachos no judíos a veces nos esperaban para tirarnos piedras y todas estas, y para pelearnos, y nos teníamos que escapar y todas estas cosas. ¿Usted tiene recuerdos de esto, que nos tiraban piedras, de agresiones, así? Así que no existía la posibilidad que un chico tenga amigos no judíos. ¿Usted vio agresiones? ¿Usted recibió? Este tipo de agresiones lo recibía muchas veces, así que los chicos nos tiraban, teníamos que evitar ciertos lugares para ir, porque ahí estaban las patotas, digamos, de los chicos cristianos, y si pasamos por ahí nos pegaban. ¿Y un Shabbat se notaba en el pueblo que estaba, digamos, bueno, los negocios, todos los judíos, aunque no sean observantes como para cuidar Shabbat, igual el negocio Shabbat lo tenían cerrado. Quiere decir que todos los negocios judíos, que era la gran mayoría de los negocios, estaban cerrados Shabbat. Generalmente domingo a la mañana estaban abiertos los negocios. Y aún siendo usted chico, ¿no? ¿Usted cuándo recuerda haber escuchado por primera vez la palabra Hitler? Hitler yo la escuché en el año 38, que
había mucha inquietud en casa y en todo el ambiente. Yo creo que a raíz del Pacto de Múnich, yo supongo, porque no sabía yo del Pacto de Múnich, asocio yo ahora, que era la época que cuando ya, digamos, los nazis de allá, había asociaciones de alemanes y empezaron así a destacarse, a hacer manifestaciones y estas cosas sabíamos después que de Austria, conocíamos gente que de Austria se escapó y vino a Topolchan inclusive, así que ahí es donde yo ya empecé a escuchar, inclusive en la época cuando falleció mi padre, ya había así manifestaciones y todo, y yo parte atribuyo su fallecimiento temprano, un ataque de depresión a raíz de todos estos acontecimientos que ya empezaron a desarrollarse. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le afectó el fallecimiento de su papá? Bueno, yo era muy chico, no puedo decir que me haya afectado así no lo vivía así como una realidad tan tangente, y nuestro estilo de vida no cambió prácticamente por el fallecimiento de mi papá. ¿Quién toma las riendas? Las riendas las toma mi mamá, que empieza a ir al negocio, empieza a ocuparse, y a poco tiempo después de esto nuestro estilo de vida empieza a cambiar por las restricciones que ya en el año 39 empiezan a los judíos. Por ejemplo, una restricción que no podían tener sirvienta. Entonces una famosa sirvienta nuestra llamada Margit, que estaba desde que yo nací, primero se fue, después con un tiempo trabajó clandestinamente, entonces ya ahí empezó a cambiar un poco mi estilo de vida. Quiere decir que el estilo de vida, el cambio, no sé si asociarlo al fallecimiento de mi papá o a las leyes restrictivas. Después vino, por ejemplo, una ley restrictiva que los judíos no podían vivir en ciertas zonas. Nosotros donde vivíamos, que era una zona residencial, judíos no podían vivir. A la calle se supone que no podían vivir. Entonces mi mamá consiguió que un oficial del ejército se mudó hipotéticamente a nuestra casa y que ocupó toda la parte de la casa que daba a la calle, que él en la práctica no la ocupó, pero hipotéticamente lo ocupó. Así, a raíz de esto no nos desalojaron de la casa, pero ya teníamos al inquilino, al oficial digamos, inquilino entre comillas. En fin, así que muchas cosas cambiaron en mi estilo de vida, pero si hubiera vivido mi padre, no creo que hubiera habido el cambio, no hubiera sido lo mismo. ¿Y usted tiene recuerdo de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que se habló en su casa o algo por el estilo? Así el día exacto no recuerdo, pero cuando empezó la guerra era un proceso un poquito lento. Yo recuerdo que Eslovaquia se creó el Estado eslovaco, del eslovaco aliado o satélite de Alemania. La parte checa, Alemania la ocupó y Eslovaquia quedó un país completamente fascista o nazi, o llamémoslo como queremos, y ahí ya quizás cuando empezó la guerra la gente lo vivió como una esperanza, porque lo vivió como una esperanza que esto sí lo recuerdo, que se escuchaba en Radio Londres, esto sí lo recuerdo, y que la gente ahí empezó a vivir pendiente de la guerra, para que la Alemania quede en sí, digamos, que vuelva todo a lo anterior, que era la Checoslovaquia, que antes había, que para los judíos era una cosa muy distinta desde ya. Este oficial que vive en su casa, ¿usted recuerda el nombre? No recuerdo el nombre. ¿Y a partir de qué época comienza a vivir en su casa? Y yo calculo que más o menos alrededor del año 40,
39, principios de 40, no puedo precisar exactamente. ¿Qué recuerdos tiene usted de eso? ¿De él? Sí. Nada, prácticamente no lo veíamos nunca porque él vivía en los carteles, él tenía más de nombre la vivienda esta. Recuerdo que él después, había una época que una hermana de él venía y estaba para allá. Recuerdo que tenía un asistente que le limpiaba las botas, estas cosas. Pero después no tengo ningún recuerdo. Después ya cuando estalló la guerra en el año 41 contra Rusia, creo que él fue al frente, inclusive es ahí donde se nos complicó un poco la cosa, porque como él ya no estaba, entonces dijeron que nuestra vivienda ya no, entonces ahí vino la hermana de él a vivir allá, pero no lo tengo muy presente. Yo tenía 10 años. Y con respecto a sus estudios ya en el año 39, ¿qué había pasado? No, el colegio seguía normalmente, digamos, por lo menos la parte del colegio judío, seguía normalmente del sistema, como yo, por ejemplo, en 39 yo habría ido al 4º grado, así seguía normalmente el estudio. ¿Y usted dentro de la escuela se hablaba sobre la guerra? ¿Algo? No creo, no recuerdo que se haya hablado nada en la escuela, así de la guerra. ¿Y sus hermanos qué pasaban mientras tanto? Bueno, mi hermana, ella a todo esto se abrió en nuestro pueblo, en Topollani, un gimnasio de señoritas, digamos, y mi hermana ingresó a este gimnasio, donde ya sí que era mixto en el sentido de cristianos también, y donde yo creo que ella ya frecuentaba chicas cristianas, pero no en forma de amistad, pero sin agresión, supongo yo, la verdad que no sé. Y mi hermano seguía digamos, el estudio ya del superior, que vendría a ser la parte donde ya se le daba mucho más prepotencia a lo hebreo que a lo mundano, digamos. Él seguía estudiando allá. Después del fallecimiento de mi padre tuvo un poquito problemas mi hermano en el colegio, en los estudios. Supongo que era por eso, no sé si porque era más rebelde o menos rebelde, pero así no creo que esto haya tenido nada que ver con la situación política, o quizás sí. ...1941, ¿qué otras experiencias nos puede contar usted? Bueno, cada vez de acuerdo a lo que yo recuerde, quizás hay otras cosas que yo no las recuerdo o ni siquiera me llegaron como chico, que hay muchos problemas que a los chicos no les llegan desde ya. Las leyes restrictivas a los judíos se iban de a poquito ampliando. En un momento dado, pero que llegó el momento que a los negocios judíos había que arizarlos, ariarlos. Entonces cualquier cristiano podía pedir ser, en castellano le diríamos interventor, adueñarse, en una palabra, adueñarse del negocio judío, y si quería lo echaba al judío de un día a otro, y si no, lo podía mantener como empleado. Había gente que inclusive buscaba a ciertos cristianos para tratar que ellos se queden con el negocio de ellos, con la esperanza que no le van a quitar todo el negocio, que los van a quedar como socios relativamente, o por lo menos que los van a mantener, porque al mantenerlos era un judío necesario para la economía que le daba ciertos privilegios, aunque todavía no se sabía cómo va a seguir la historia de los judíos. Recuerdo que a nuestro negocio lo arizó nosotros teníamos ahí en el pueblo un edificio en la mejor esquina, digamos, de la plaza. En los pueblos la plaza es donde Emilio la iglesia, y la plaza está, ahí teníamos el negocio, el local que daba sobre la plaza era también una krčma, una boliche, y esto lo dábamos así en franchise, ¿cómo se dice ahora? Franchise, que no sé, en concesión a un cristiano,
y este pidió a nuestro negocio, que a nosotros nos parecía una cosa bastante razonable que fuera él y no otro, y él efectivamente no nos echó del negocio, sino él hizo como que mi mamá o mi tío, él los necesitaba para poder seguir manejando del negocio. Pero teóricamente el negocio ya era de él, ya no era nuestro. En aquella época también, que no puedo precisar exactamente en qué fecha, también los judíos tenían que empezar a usar la estrella amarilla. Pero como chicos, estas cosas a mí me afectaba relativamente, ¿no? En el año 41 yo termino el primario en junio, el año escolar es de septiembre a junio, año junio 41 yo termino el primario y entonces ya empiezo en septiembre el otro ciclo de estudio, pero a raíz de las leyes restrictivas contra los judíos, ya la parte castellana creo que prácticamente no se estudiaba. No castellano, eslovaco, me expresé mal. Así pasó más o menos hasta alrededor de abril del 42, cuando cada vez otras restricciones contra los judíos: no podían tener tapado de piel, los judíos no podían tener joyas, no podían tener alfombras persas y muchas otras cosas que yo en este momento no recuerdo, pero yo no lo vivía tan dramáticamente. Hasta que en el año 42, en abril, empezaron las deportaciones. El primer eslabón de deportaciones en nuestra zona, o no sé si en toda Eslovaquia, era que deportaban a los jóvenes de 16 a no sé a cuántos años, solteros, con el argumento que los llevaban a trabajar y todas estas cosas. Y en esto entraba mi hermana. Nosotros teníamos dentro en todo en la población de la ciudad, digamos, había una asociación nazi que se llamaba Slinka Garda, que es la piedrida, y un dirigente de estos le tenía mucha gana a nuestra casa, y él estaba con mucha bronca con nosotros, que no podía, a raíz de que este oficial vivía en nuestra casa, no se podía apoderar de nuestra casa. Entonces, mi hermana, que tenía en aquella época 16 años, estaba en la lista de los que venían, y las venían a buscar a todo esto. No era un tipo de deportación que todos en el gueto y del gueto los sacaban, sino era con nombre y apellido, uno por uno buscado. Y se tenían que presentar en la estación, y efectivamente con un paquete y todas estas cosas, que yo ya lo del paquete no lo recuerdo bien. Y ahí es donde mi hermana también se presentó. ¿Qué le decían? ¿A dónde iban? A campo de trabajo. Yo no recuerdo esta circunstancia, lo que le voy a contar ahora es porque me lo contaron. Se ve que ya mi hermana estaba en el vagón o para subir un vagón, y generalmente en estas Slinka Garda, que son los cosas, en estas cosas en todo el mundo está siempre lo peor del populacho, es la que más prendida está. Y hay los vagos y los inútiles. Como nosotros teníamos cosas de despacho de bebida y el vino mucho no costaba, había que agregarle un poco más de agua, simbólicamente. Mi papá era una persona que era amigo de todo el mundo. Él tenía un don, que él era amigo de todo el mundo. Y se ve que él era amigo también de estos Ledergeyers. Y entonces uno, cuando vio, él les daba, si querían una copita, él les regalaba la copita. Y entonces uno de estos Ledergeyers, cuando vio que mi mamá lleva a mi hermana allá para cosas, entonces dije: ¿está loca, señora, llevarla a ella para que sea puta para los soldados alemanes? No, yo esto no lo permito, que la hija de David Graus sea puta de los estados alemanes, llévela de vuelta. Lógicamente la llevó de vuelta, pero no lo podía traer a casa porque... Entonces había un vecino que era un alemán, había en toda esta zona en Europa, había alemanes autóctonos que vivían hace siglos que vivían ahí, pero mantenían su identidad alemana. Había un vecino alemán y él escondió a mi hermana
Pero este dirigente de Linca Garda, él enseguida vino esto sí recuerdo, a requisar la casa y a buscar a mi hermana y cómo no puede ser, que ella dónde está y todo esto. Y yo no me acuerdo bien los escándalos que se armaron, y a raíz de esto yo no me recuerdo exactamente 2 o 3 días, ahí es donde mi mamá decidió que nosotros nos vamos a escapar, y la única posibilidad ya en aquella época, estamos en el año abril 42, era escaparse a Hungría, donde si bien era aliada de Alemania, pero no había ni deportación ni leyes tan restrictivas contra los judíos. Tenía un tío, Miksa Bachi, que vivía en Bratislava, que era un comerciante muy importante, y él con su arizator era muy necesario y tenía permiso para viajar, porque judíos no podían viajar en tren, así que él tenía permiso para viajar y todas estas cosas. Entonces él vino, nos fuimos primero a otra ciudad más cercana de la frontera de Hungría, Nitra, y recuerdo ahí paramos en un hotel, pero mi hermana, como ella ya estaba escapándose, no paraba en el hotel. No sé dónde habrá llegado, dónde la ubicaron, y era una suerte porque en este hotel esta noche hicieron una razzia, en castellano también se dice razzia. Bueno, nosotros teníamos permiso porque judío no podía viajar, nosotros teníamos permiso para viajar, mi mamá tenía. ¿Y viajaban con estrella y con el permiso, con todo? Porque también mi mamá era muy allegada y al que tenía que conseguir los permisos. Yo también antes tenía permiso porque iba a otra ciudad al dentista a hacerme la ortodoncia. Anteriormente que sí que teníamos permisos para viajar nosotros, pero mi hermana no podía viajar porque ella estaba, así que ella no la pescaron. No sé si ahí estuvimos 1 o 2 días, y esto ya era muy cerca de la frontera con Hungría. Y es ahí donde nosotros después clandestinamente pasamos a Hungría. Le quiero hacer una pregunta. Hasta el momento que se queda en Topolchani, época restrictiva para los judíos con todos los problemas, ¿seguían practicando los ritos religiosos? Los ritos religiosos, así... ¿Las festividades? Sí, lo único que no se podía matar ganado en forma kasher. Únicamente se podía matar pollos y gansos, pero para significar la relación que nosotros teníamos en su primer momento con nuestro arizator, que él era un carnicero. Entonces él en un momento dado compró una ternera, y en el sótano de ahí porque los viñedos de cosas tienen sótano, depósitos, vino un shoehet y lo mató clandestinamente para nosotros tener carne vacuna, y que él lo compró como si fuera para la carnicería de él, pero se hizo shejita y nosotros teníamos. Eran todas cosas que mi mamá conseguía con las relaciones, y todo esto lo mismo que permiso para viajar. Yo, por ejemplo, tenía ortodoncia, y ortodoncia en Topolchani no se hacía, entonces iba a una ciudad que estaba más o menos 100 kilómetros, a la mañana tomaba el tren, iba, y a la tarde volvía. Mi tío vivía allá, Miksa Bachi, iba a la casa de él, y yo tenía permiso para viajar el tren, porque si no, judío no podía viajar. Y hasta el momento que se deciden irse de su ciudad, ¿usted vio actos violentos contra judíos? No, solo estos que ya eran habituales, incluso de que nos pegaban los chicos y todo esto, pero no había actos violentos contra judíos. Continúe con la pregunta. Bueno, ahí es donde nosotros después, una noche, íbamos a cruzar la frontera. Esto me acuerdo patéticamente cómo cruzamos la frontera. La frontera era como un riachuelo, una cosa que yo era chico y agua me habrá llegado hasta acá más o menos para cruzarlo. Y lo único que recuerdo que, bueno, llevamos, como no podíamos cargar, me parece que tenía yo 2 trajes más ropa encima para poder llevarnos algunas cosas. Y cuando cruzamos ahí, si nos pescaban, nosotros por lo menos éramos conscientes, o mi mamá, que si nos pescaban, sí, ahí corríamos grandes peligros.
Y de repente yo me acuerdo cuando ya cruzamos, el guía que nos tenía que cruzar, cuando vio que de repente escuchábamos ruidos y que paren, estas cosas, no me acuerdo bien qué ruidos, el guía se borró, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos ahí en un pueblito que ya era la parte húngara, en un pueblito sin saber dónde, sin conocer a nadie y así medio cuidando que no nos pesquen, escuchábamos que corría la gente, lo que sé. Lo que sí recuerdo patéticamente que cuando ya estaba todo a la madrugada, no recuerdo la hora, un poquito tranquilo, parece que mi mamá golpeó en una ventana y todo esto, y el que abrió la ventana debe haber sido una familia cristiana, porque se ve que había mucha gente que pasaba ahí la frontera, otros casos, porque dijo, no, ustedes vayan ahí que ahí viven judíos, y nos dio y golpeamos ahí, y había una familia judía que digamos, muy correctamente nos acogió, a pesar de quizás un peligro para ellos, yo supongo, no sé, supongo que era, y no sé cómo se manejó esto, pero sé que después tomamos un tren para ir hacia Budapest. El problema nuestro era que nosotros no sabíamos húngaro, la única que sabía húngaro era mi mamá. Mi hermana quizás entendía, pero hablar no hablaba, y si hablaba desde ya se daban cuenta. Quizás la ventaja era que esta era una zona que hasta el año 38, hasta el Pacto de Múnich, esto lo digo, agrego con conocimientos de ahora, era Checoslovaquia. En el Pacto de Múnich había ciertas partes de Checoslovaquia, Hungría se cedió a Hungría, quizás ahí la población era un poquito eslovaca, un poco húngara, entonces quizás si nosotros ahí tomando el tren no sabíamos húngaro, no era tan llamativo. Esto se me ocurre ahora. Bueno, recuerdo que llegamos a un suburbio de Budapest que se llamaba Rákospalota, y ahí era justamente 1 o 2 días antes de Pesach, y el rabino de esta ciudad, Dushinskis, me acuerdo el apellido, era un poco pariente nuestro, creo que la madre de él y mi abuela eran primas, una cosa así, y fuimos a la casa de él, y nos acogió, y el Pesaj, me acuerdo, lo pasamos ahí. A todo esto mi mamá tenía el hermano, como mi mamá es oriunda de Munkac, que era Checoslovaquia, pero en el reparto del 38 volvió a ser Hungría, quiere decir que mi tío era húngaro legítimo y vivía en Hungría. A pesar de que judío tenía sus problemas, pero no eran problemas tan vitales, y tenía una buena posición económica. Entonces mi mamá enseguida se comunicó con mi tío, que no vivía ni en Munkac, donde era oriundo, pero ni en Budapest. Él se casó y vivía en Hajdúbos-Örmény, es en una ciudad de Hungría donde él se casó, donde vivía. No sé qué forma mi mamá se comunicó con él, que nosotros estamos allá. Y es ahí donde empezó mi clandestinidad, digamos, la primera parte de mi clandestinidad, porque si bien en Hungría a los judíos no se los perseguía, hoy solo relativamente, y desde ya no se los deportaba ni se los mataba, pero únicamente este privilegio lo tenían los ciudadanos húngaros. En Europa la ciudadanía no es como en Argentina, que por nacimiento es automáticamente ciudadano, sino ciudadano es una cosa, porque el padre, como acá todos los jugadores de fútbol ahora son españoles porque tiene un abuelo español, entonces es español, era mi nacionalidad. Pero mi tío tenía la ciudadanía húngara bien. Entonces ahí empezamos, por ejemplo, mi mamá, ella la parecía como adquirió al casarse se pierde la ciudadanía la mujer. Entonces ahí fraguaron que ella quedó soltera, entonces ella tenía su ciudadanía legítima húngara también. Y yo, como era chico, tenía en aquella época 11 años,
tenía un tío en Komárno en eslovaco, porque también es una zona que era Hungría, y tenía un tío, hermana de mi papá, que vivía allá y tenía 10 hijos. ¿Recuerda el nombre? De él, el apellido es Rapp, el nombre Mortje creo que era, no me acuerdo bien, ella era Rosa Neni, los chicos, no recuerdo los nombres bien, los chicos. Entonces, a mí me mandaron a la casa de este tío, que era un tío pobre, y que además de ayudarme por ser tío, siempre nosotros, mientras en nuestra buena, antes del problema de la guerra, ella era hermana, la señora era hermana de mi papá, siempre nos ayudábamos a ellos en la familia, y después mi tío, hermano de mi mamá, a raíz de que yo estaba allá, también lo seguía ayudando, así que no sé si un poco por eso y un poco por lo otro, él aceptó que yo esté en la casa de ellos, sin ningún papel, sin ninguna cosa, porque se sobreentendía, donde hay tantos chicos, uno más se pierde, y lo sabían los judíos ahí de la zona, que conocían, pero los cristianos no estaba la población tan mezclada que conozcan bien todos los chicos, todos. Pero ahí la discriminación contra los judíos era mucho menor que en Topolchany. Por ejemplo, no había colegio judío, los chicos, mis primos, iban al colegio del Estado, y si bien esto era Checoslovaquia en una época, la población de ahí siempre era húngara, inclusive en la época de Checoslovaquia los colegios eran húngaros ahí porque tenían las minorías derechos. Mis primos no sabían eslovaco, sabían únicamente húngaro, yo no sabía húngaro, pero ¿Cómo se yo no me acuerdo, pero a esta edad yo creo que muy rápido aprendí húngaro. Lógicamente yo al colegio no podía ir, pero iba al colegio, al Talmud Torah, donde ahí también los chicos a la mañana iban al colegio del Estado y a la tarde iban al Talmud Torah. Y yo iba únicamente al Talmud Torah. Una pregunta, Felipe, ya en ese momento usted ya no está con su mamá ni con sus hermanos. No, estamos todos separados. ¿Qué idea era de estar separados? ¿Cómo nació esa idea de estar separados? Y yo supongo que era la forma como mi mamá consideró que es la única forma que nos puede ubicar, porque ella no podía tener una familia. Entonces, mi hermano, tengo entendido que él tenía papeles como judío húngaro, y mi hermana también tenían papeles como judío húngara, y estaban ahí, y estábamos separados. ¿Y mantenía usted el mismo nombre en los papeles? No tenía pues yo no tenía papeles. Yo estaba completamente inexistente, digamos. No tenía ningún papel, no tenía nada. Estaba donde había 10 chicos, en vez de 10 corrían por el patio, corrían 11. Y cuando le decían su nombre, ¿usted cuál decía? Nadie me preguntaba mi apellido, mi nombre era Fritz y listo, ahí se terminó el problema. Los del Shil, que íbamos al Chile, también sabían que yo era eslovaco, pero los cristianos no sabían que yo no era hijo, porque como tenía contacto muy poco con cristianos, el poco contacto que tenía mi tío, bueno, era como si sería un hijo más de ellos. Ellos no tenían ni sirvienta, nada, eran pobres, eran 10 hijos y vivían tenían 2 habitaciones ellos, cocina y 2 habitaciones, o 2 y medio, digamos, ¿no? Y con 10 chicos, y ya el baño era afuera, ya no estaba dentro de la casa y todas estas cosas. Ahí estaba yo así unos meses, y en el ambiente nuestro había otro chico en la misma condición que yo, que el abuelo de él vivía allá, pero lo tenía el abuelo porque él también se escapó de Eslovaquia. Y un día nosotros, ahí donde estaba el Talmud Torah, el Heder, digamos, llamémoslo Heder, y le decíamos Talmud Torah, ahí estaba en esta ciudad, esto ya era un poco más importante, Komárno, que había un terreno grande donde en el medio estaba el templo, y había 2, 3 aulas así separadas donde estaba el Talmud Torah. Y un día cuando salimos al mediodía del Talmud Torah, de repente aparece la policía, y primero me llaman a mí, y después llaman al otro chico y al otro se lo llevan.
Así que se ve que había una denuncia, una cosa, que había un chico de eslovaco ahí. Y a este otro chico lo llevaron, lo único que hacían los húngaros lo ponían en la frontera. ¿Cómo supo usted eso? Porque ahí yo lo sabía. Y a mí entonces mi tío ya no se animaba que yo esté de vuelta en la casa de él. Consiguió en una fábrica de muebles de un judío. En la fábrica yo pasé escondido 1 o 2 noches y después ya me llevó a Budapest, donde estaba mi mamá, para que haga algo conmigo. Al margen de esto, este otro chico que lo llevaron, el abuelo, a la policía ahí no era así de malintencionada, pero lo tenían ellos poner en la frontera, la ley está. Entonces el abuelo los acompañó con la policía hasta la frontera, lo dejaron en la frontera, lo agarró, lo trajo de vuelta y se terminó. Quiere decir que ahí no hubo gran problema. Pero mientras tanto, justo en aquellos días, salió en Hungría una resolución que, si bien ellos no pueden proteger a los judíos húngaros, etcétera, etcétera, pero por razones humanitarias a chicos, no me acuerdo hasta qué edad, y a mayores de 60 años no se los va a deportar de vuelta. Pueden, bajo control policial, quedarse ahí. Así que, digamos, ahí me blanquearon. A raíz de esto, un suceso que pasó, y a raíz de esta resolución, ahí quedé blanqueado como refugiado, digamos, y me tenía que presentar 2 o 3 veces por semana en la policía, que esta ciudad donde yo estaba, Komárom, es una ciudad que está cortada por el Danubio corre en el medio. Un lado del Danubio era Checoslovaquia, hoy es Checoslovaquia, el otro lado es húngaro. La policía estaba en la parte que era antes, después en aquella época era todo Hungría, pero anteriormente la policía estaba en la parte húngara, que sí que era más o menos un trecho de, yo qué sé, a mí yo era muy chico, me parecía muy lejos. Hace 3 meses pasé por ahí y con el coche me parecía un suspiro, ¿no? Pero yo supongo que había que cruzar 2 puentes del Danubio y todas estas cosas, había una isla ahí en invierno y todo esto. Yo tenía que ir 2 o 3 veces por semana ahí a caminar, ir en frío, en calor, en lluvia, lo que sea, a presentarme a la policía que yo estoy ahí, etcétera, etcétera. Es ahí donde yo vivía así, digamos, clandestinamente. ¿Qué edad tenías en esa época? Yo tenía 12, 13 años, ¿no? ¿Y su mamá la venía a visitar? No. En una oportunidad me fui a Budapest para visitar, para encontrarnos con mi hermano y mi mamá, y en otra oportunidad mi hermana en el año 43 se formó una cosa muy excepcional que organizó la Cruz Roja, que a unos 50, 60 chicos permitían los alemanes salir a Palestina y los ingleses entrar, porque los ingleses tampoco dejaban entrar. Entonces, como mi abuelo era un dirigente sionista desde 1902, del primer Congreso Judío, todo, entonces mi mamá luchó y consiguió que uno de los hijos tenga el privilegio de poder ir a Palestina, y por razones que decidió mi mamá en su momento, fue mi hermana. Así que mi hermana fueron por tierra todo el tiempo, a través de Turquía, Siria y todo lo demás, con tren. Ahí es donde yo me fui a despedir. Esto era a principios del 43, no me acuerdo bien. ¿Recuerda el nombre de su abuelo? Mi abuelo, sí, Moritz, de Graus, el que era el sionista, era presidente de la Mizrahi de Eslovaquia, después era presidente honorario y todo. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Usted recuerda? Recuerdo que me llevaron para despedirme y nada especial, ¿no? No es que yo la fui a despedir al tren ni nada. En la época, cuando ya estaba decidido que se iba a ir, me llevaron a Budapest esta era una ciudad más o menos a 70 kilómetros de Budapest, no era muy lejos. Así que me llevaron ahí y después.
Inclusive ahora me acuerdo que cuando en esta época, cuando me estaban por pescar la policía, me llevaron mi tío me llevó a Budapest porque no sabía qué hacer conmigo, y ahí también con un pariente lejano de mi mamá, también gente muy pobre, estuve en la casa de ellos. Todo esto, que si bien eran judíos, eran medio parientes y todo esto, pero como siempre la plata en todas estas cosas ayuda mucho, y mi hermano de mi mamá era un hombre de muy buena posición económica, muy hábil para ganar plata, yo siempre digo, allá y en Argentina también, y muy dado para ayudar a la familia, no importaba la plata que sea. Así que es ahí donde yo diría que esta vendría a ser, digamos, la parte de mi clandestinidad como judío durante la guerra en Hungría. ¿Qué se hablaba de la guerra en esa época? Bueno, la comunidad judía, donde yo otro contacto con otra gente no tenía absolutamente ninguno, y el contacto era ir al templo, ir al Heder, y además de esto había una mikve, que no solo era como mikve, sino como en la casa de este tío no había baño, como comenté que teníamos nosotros en nuestra casa. En el mikve había bañaderas que una vez por semana nos bañábamos allá en el mikve, íbamos al mikve y de paso también aprovechábamos para bañarnos, higienizarnos, digamos así. Bueno, ahí siempre la gente se reunía, estaba muy pendiente de la situación el frente ruso, más que nada. Se comentaba también un poquito de los otros frentes. Inclusive se comentaba de Stalingrado, y se conocía de El Alamein, y después, si bien recuerdo, en el 40 había así que en el 42, fin del 42 creo que era Stalingrado, si bien recuerdo, en el 43 era El Alamein, entonces se cantaba, en húngaro había una canción que una derrota alemana era en diciembre y la otra era en mayo, y había una canción Minden December el Mayo Siquier, cada diciembre llega hasta un mayo. Quiere decir que estaba la esperanza de que empieza a revertirse la situación de los ejércitos alemanes y de la situación de Alemania, muy pendientes, la gente que nunca sabía ni siquiera dónde quedaba quizás el pueblo de al lado, aprendió a usar los mapas, empezó a saber dónde queda Stalingrado, dónde queda Odessa y dónde queda Tánger y Túnez y yo que sé qué otros lugares, ¿no? Sí, permanentemente se escuchaba estos comentarios y la gente estaba muy pendiente del suerte de la guerra. En la casa de mis tíos, donde yo vivía, no tenían radio, así que no se escuchaba Londres, pero había gente que comentaba que escucharon Londres. Esto sí, no es que comentaban conmigo, sino uno estaba en el templo, lo escuchaba, uno estaba lo tengo así presente más que nada en el mikve, no sé por qué, donde estaba uno más mezclado con los adultos, porque en el templo quizás los chicos no se hablaba, y en el Heder no estábamos junto con los adultos, pero en el mikve estaba uno más mezclado con los adultos, y donde más presente tengo que se comentaba así como la gente estaba pendiente de la suerte de la guerra. ¿Y con los chicos de su edad? Con los chicos de mi edad no recuerdo que hayamos así comentado así los problemas de la guerra. Además, por esa zona, ¿se escuchaban bombardeos o algo? No, en aquella época a Hungría no lo bombardeaban. Los frentes estaban muy, muy, muy lejos, y los aliados a Hungría en aquellos años no bombardeaban. Que sí que había una vida
casi, diría yo, de la vida cotidiana, salvo la gente que siempre estaba pendiente, la gente que tenía, como Hungría era aliada de Alemania, había soldados húngaros, siempre el patriotismo húngaro se escuchaba del frente y todas las canciones del frente y todas estas cosas, y los varones judíos de edad militar, que en vez de hacer el servicio militar húngaro normal, lo hacían como servicio militar en fuerzas de trabajo, que en algunas brigadas los pasaban muy mal, en otras lo pasaban bastante bien. Esta ciudad Komárom era una ciudad que tenía varios cuarteles militares, como era una ciudad fronteriza, tanto los húngaros, antes del 38 era ciudad fronteriza, tanto los húngaros como los checoslovacos edificaron cuarteles, y había así varias brigadas de judíos, digamos, que hacían servicio militar así en forma de forzosa. Entonces ahí los viernes a la noche, por ejemplo, en el templo, ellos podían venir y ahí les daban comer y todas estas cosas. Y esto yo lo viví, y en viví que algunos capitanes, digamos, los trataban bien, los permitían que después participen, otros que no les permitían, que los perseguían, y otros sargentos que los maltrataban. Esto un poquito lo viví. Había un hospital militar importante, vi heridos que venían los del frente, se ve muchos heridos de guerra húngaros, me refiero no judíos, y sí que la guerra estaba presente así en esta forma. Quizás también estaba presente la guerra en falta de alimentos y de todo esto, que yo no lo sentía tanto porque, vuelvo a repetir, la casa de este tío era gente pobre, donde igual estaban, digamos, el pan no estaba restringido, pero ya para sábado que hacían masita, cada uno recibía una porción. Eran pobres y eran 10 chicos, y la masita hacerla con azúcar, que era un lujo, y con estas cosas ya era más restringida, lo mismo que una comida así, carne. A veces una vez por semana tenían un ganso, y con esto era para toda la semana, una familia grande. ¿Y llegó a festejar su bar mitzvah? El bar mitzvah, fiesta no, lo único que lógicamente empecé a ponerme tefilim y me llamaron a la Torah, ni siquiera maftir, a pesar que yo se supone que hubiera sabido porque estaba estudiando, así que no hubiera sido problema para mí, pero me llamaron y nada más. Lo único que siento, tanto así que yo ni recuerdo bien el acontecimiento ni nada, sé que me llamaron y nada más. ¿Y hasta cuándo se queda en Komárom? Bueno, en Komárom, a todo esto yo estoy en Komárom, estoy como eslovaco, oficializado bajo la responsabilidad de mi tío como eslovaco y con la obligación de tener que presentarme a la policía, etcétera, etcétera. El 19 de marzo, si bien recuerdo, el 44, es cuando los alemanes ocupan militarmente a Hungría. Era un domingo, y Komárom es una ciudad que está entre Viena y Budapest. Digamos, la ruta de Viena a Budapest pasa bordeando Komárom. Y el ejército alemán, que venía de Austria para ocupar militarmente a Hungría, pasaba por esta ruta, que esto yo vi pasar los camiones y una cosa, y enseguida en Komárom quedó como supongo una guarnición, una cosa así quedó. Y es ahí donde yo no estaba tan consciente de lo que esto significaba, pero los judíos de allí sí que estaban muy conscientes de lo que esto significaba. Empezaron a rezar en el templo y cundió, digamos, la desesperación, no sé si el pánico, pero por lo menos la desesperación. Se rezaba, se decía Tilim, el mismo domingo, ¿no? Enseguida se reunieron, decían Tilim, rezaban, y ahí donde vino, ya no me acuerdo si la primera o segunda noche se escuchaba que de noche, así como iban los alemanes y golpeaban la
puerta de la casa judía. Recuerdo que la casa nuestra me parece que también la golpearon, pero no llegaron a entrar ni llegaron, porque iban a buscar a ciertas personas más importantes de la comunidad. Yo creo que ya los iban y los arrestaban. No me consta de quién ni a qué, pero... ¿Usted qué impresión tuvo cuando vio a los nazis? ¿Cómo vestían? ¿Qué impresión le dio? Bueno, yo los nazis ya los había visto a pesar que en Eslovaquia no estaba ocupado militarmente de cosas, pero había los SA, digamos, lo que yo ya comenté, que había alemanes autóctonos de cosas. Ellos ahí vestían así con pantalón negro y con camisa, no me acuerdo qué color bien, y con el brazalete de SA y con una gorra así muy especial, así que ya lo tenía así visto un poquito, así ya era un poquito, quizás en películas, porque a todo esto yo en Komárom iba al cine. Por ejemplo, mis primos no iban, pero yo iba al cine. ¿Qué veía usted en el cine? No me acuerdo. La única película que me acuerdo que vi, pero supongo que en el cine veía a los soldados alemanes y todo esto, en los noticiosos y todo esto. La única película que vi que en castellano se llama Viñas de Ira, que era Erika Jümer, se llamaba en húngaro, que era una película de Estados Unidos donde mostraban mucho la miseria de la época de la depresión en Estados Unidos. Entonces esta película la daban durante la guerra en Hungría para mostrar que Estados Unidos, la miseria que hay y todo lo demás. Yo supongo que por eso la permitían, pero esta película yo me acuerdo de haberla visto en aquella época. ¿Le quedó grabada a usted? Me quedó grabado que yo vi aquella película. O sea, quiere decir que yo en películas vi el ejército alemán, no es que lo vi, ahí mucho no lo vimos pasar, y después más que nada escuchaba de noche así como ellos caminan, iban y gritaban y golpeaban los portones y todo esto. Y la desesperación de los judíos, así como yo lo veía, era muy grande. Allá nadie sabía lo que iba a pasar. No pasaba nada especial en los primeros días, pero ya la gente estaba muy desesperada. Y mi mamá, que enseguida, cuando vio que entraban los alemanes, vio que cambió la mano, vamos a decir así, un poquito, que había que revertir la situación, y quería sin falta que yo ya venga a Budapest para ahí empezar a mover las piezas, a ver qué hacemos, porque dejarme ahí como judío bajo ningún concepto le conseguía. Le escribió a mi tío que me va a mandar a buscar, y él no quería entregarme porque según la autoridad húngara él era responsable por mí y tenía miedo. Bueno, no sé bien cómo pasó y qué pasó. Al final me vino a buscar a mí una señora cristiana, me vino a buscar y fuimos con tren a Budapest. Lo que sí recuerdo muy patente, que cuando bajamos en la estación del tren, había a la salida de la estación, había controles de documentos, ¿no? Para que judíos, no supongo que era por judíos no viajar. Lo que no me acuerdo cómo pasamos por este control con esta señora, que ella era cristiana legítima. Si con los documentos de ella alcanzó, y como yo era chico no pedían, no me acuerdo cómo pasamos. ¿Pero usted se sentía tranquilo o estaba atemorizado? Y estaba atemorizado por el control. Cuando vi que había control, ahí estaba atemorizado. ¿Usted ahí comenzó a ver Estrella de David? Bueno, ahí empezó ya en Hungría, después ya más o menos así que estuvimos en Budapest. Mi tío, hermano de mi mamá, tío Dezső, que en castellano vendría a ser Desiderio, él vivía ya en Budapest con su familia, y fuimos a la casa de él, y él también en Budapest, él ya había mucho problema para conseguir viviendas, entonces él realmente alquilaba a una señora que
tenía un departamento grande, alquilaba prácticamente, no es que él alquilaba una pieza, él alquilaba todo el departamento y la señora se quedaba con una pieza, lógicamente cobraba bien por eso. Entonces fuimos a la casa esta y ahí ya donde los judíos tenían que empezar a usar estrellas, en Hungría también. Es ahí donde mi mamá iba y venía, pero mi mamá no usaba, mi mamá salía y no usaba estrellas, porque en Budapest ya empezaban así los alemanes a casa de judíos, no es que deportaban toda la ciudad, sino de repente cerraban una calle y a todos los judíos los llevaban y los deportaban. Justamente la mentalidad de los judíos, y creo que es la mentalidad de la gente, y esto es lo que había una expresión judío de gueto, la mentalidad de gueto era que, no, pero esto es para ustedes. Había una prima de mi mamá, entonces ella le dijo a mi mamá, ahora vos te vas a tener que cuidar, yo me tengo que cuidar, todos nos tenemos que cuidar. Y a este esposo de esta prima, que era una señora sin hijos, Gisinini, ella, la esposo sí, así en una calle cerraron y lo llevaron y lógicamente lo deportaron y nunca más apareció. Bueno, mi mamá, ella enseguida iba sin estrella, no sé si ya tenía papeles o no tenía, pero ella estrella no iba. Entonces esta señora, que era la dueña del departamento donde vivía mi tío, dice, por culpa de ustedes vamos a tener problemas todos porque como no cumple con la ley que lleva estrella. Esta era la mentalidad de los judíos, que las cosas le pasan a otros, a ellos no le va a pasar a los eslovacos, y a mi mamá le va a pasar porque ella es eslovaca, y el otro porque usa barba, pero ella que eso está integrada a la comunidad húngara, ellos son húngaros, a ellos no le va a pasar nada. Bueno, ahí empiezo, mi tío tenía una chica que estaba como, medio como sirvienta, medio como cuidar los chicos, que era una chica judía, eslovaca, que estaba clandestinamente con papeles falsos como húngara, y la única forma de ubicarse era así, ir a trabajar, cuidar chicos. Mi tío sabía que ella no era húngara legítima, pero ella tenía un hermano que era así muy vivo, y ya ellos enseguida empezaron a fabricar papeles falsos, y ahora a través de ellos se conectaron para empezar a hacer, digamos, mi mamá enseguida surgió la idea que hay que entrar en la clandestinidad, pero ya como cristianos. Entonces, ahí ya, y yo no sé de dónde mi mamá sacaba las relaciones estas, ella se relacionaba con todo el mundo, y por ejemplo consiguió para ir a ubicarnos. Mi mamá conseguía papeles cristianos, el cuñado de mi tío, Iser Eisenberg, porque en Hungría, a pesar que los judíos tenían ciertas restricciones, y negocios nuevos, ciertos negocios no podían hacer judíos. Entonces tenía una testaferra, una señorita ya un poquito mayor, de la edad de mi mamá, húngara, que era una chica que era empleada, él la sacó de empleada, y que él ganaba mucha plata, y él era muy generoso con ella, y ella le dio sus papeles originales a mi mamá. Entonces mi mamá tenía buenos papeles cristianos. Y entonces empezó mi mamá a moverse a dónde ubicar a todos. A todos me refiero no solo a mi hermano y yo, mi hermana ya no estaba, sino a nuestra familia más inmediata, que vendría a ser mi tío, mi tía y el cuñado de ellas, los que estábamos así familiarmente más unidos. Y por ejemplo consiguió a uno para que me lleve a mí, porque en aquella época, sí, apenas los alemanes ocuparon Hungría, los aliados empezaban a bombardear a Hungría. Entonces era costumbre que de Budapest bombardeaban las ciudades, el campo no lo bombardeaban, que de Budapest la gente que podía mandaba la familia, o los chicos por lo menos, al campo donde no corrían el peligro de las bombas. Entonces consiguió, por ejemplo, a un señor que por plata,
me iba a llevar a mí para, así, en una ciudad chica del interior del país. Cuando me iba a llevar, me trajo de vuelta que yo le parecía muy judío y se llevó al hijo de este señor Eisenberg, que es el Mocho, Erwin Eisenberg, que tenía 7 años en aquella época, que parece más, tiene una nariz más grande que yo, pero era más chico, quizás parecía. Ahora, bueno, en una palabra, al final mi mamá consiguió a otra señora para que ella me lleve a mí a un pueblo, como que yo soy medio pariente de ella y estoy refugiándome de ella. Así que me fabricaron papeles, los únicos papeles que me fabricaron eran un certificado de nacimiento, nada más. Bajo Zambo, Ferenc. Zambo es el apellido, porque en húngaro primero se dice el apellido, después el nombre. Y en Hungría y en Checoslovaquia, en aquella época también, en el certificado de nacimiento figuraba siempre la religión. En Hungría había 2 religiones cristianas predominantes, los católicos y los protestantes. Entonces, como esta señora donde ella vivía era una región, porque no es que el país estaba un poco dividido en regiones, había regiones que eran más protestantes y regiones donde eran más católicos. Era una región católica, entonces decidieron ponerme protestante para que yo no tenga problema de ir. ¿Me enseñaron a rezar también? No, no me enseñaron a rezar, no me enseñaron nada. Bueno, sobre este tema voy a volver. En una palabra, me ubicaron con esta señora que me fue a un pueblito que estaba en Scharker, se llamaba, que traduciendo a castellano viene a ser el cruce de barro, con decirle el nombre que esto ya le dice quizás poco o mucho. Estaba más o menos a 60, 70 kilómetros de Budapest. Que el tren llegaba hasta la Székesfehérvár y había que caminar unos 5 o 6 kilómetros hasta el pueblo. Entonces fui con esta señora a la casa de ella. Esta señora era una señora, el marido estaba en el frente, no tenía hijos, y eran muy pobres, y el marido, ellos hacían el trabajo, digamos, uno de los trabajos más denigrantes que ahí se consideraba, que en los pueblos se hacían ladrillos. ¿Cómo se hacían ladrillos? Se excavaba la tierra, una tierra que era más arcillosa, y esto se amasaba, se pisaba y después se ponía como unos moldes y se dejaba secar al sol, y después una vez por mes, yo qué sé, se quemaba un poco. Bueno, el marido sabía de quemar ladrillos, estas cosas. Entonces yo me fui con esta señora ahí donde yo me despedí de mi familia, digamos, ya ahí perdí todo contacto con ellos. Estamos más o menos en mayo del 44, principio de mayo, fin de abril, que es la primavera, verano allá, y a un pueblito donde esta señora vivía en una habitación, tenía una casa compartida, digamos. Ella tenía una habitación, la cocina en común con otra gente, que era de piso de tierra, ¿no? Techo de paja, condiciones muy primarias. El baño, había en el fondo un retrete, ¿cómo se llama acá? Con el servicio militar, como soldado Carrasco, yo qué sé. Yo tenía 13 años. Hay que tener presente que yo, además de ser judío, que no tenía convivencia con cristianos, tampoco mi idioma materno era el húngaro. Yo 2 años antes no sabía una palabra en húngaro, supongo que hablaba bien. Y ella me llevó ahí al pueblo diciendo que lo trajo por el bombardeo y todas estas cosas. Bueno, ahí en el pueblo íbamos descalzos y no molestaba que había piedras, que había cosas. Todas estas cosas no tienen importancia. Fue una forma de vida muy, muy primaria, muy primitiva. Estaba ahí con esta señora y me hice enfrente, había un chico, hijo de más o menos de mi edad, de un campesino que tenía 70 hectáreas, mis amigos de él, iba al campo de ellos a ayudar
a recoger el trigo y después la uva y todo, en fin, todas estas cosas, y un poquito les ayudaba a ellos, entonces me daban comer. Lo primero que era comer, que para mí era el primer gran choque, que lo primero, entonces el campo, ya faltaba comida, pero en el campo no había. Entonces lo primero que te daban ahí enfrente, que era campesino rico, porque en Hungría en aquella época que tenía 70 hectáreas, era un campesino rico, era un pedazo de pan con un pedazo de tocino así, y para mí comer tocino era chocante, pero así empecé a moldarme a la vida. Pero después empezó el gran problema, que si bien nosotros suponíamos, digamos, mis mamás suponía que esta era una región católica y me hicieron pasar por protestante, este pueblo dentro de la región católica era protestante y había una iglesia protestante donde lógicamente domingo, y esta señora, la que yo fui, ella era católica, así que ahí todos sabían que ella era católica, pero yo podía ser pariente de ella y ser protestante. Entonces yo ya era protestante, no podía decir que era católico, a pesar que nadie me pedía los papeles, yo supongo que no podía. Así que domingo tenía que ir a la iglesia y yo no tenía ni idea ni nada que cómo se come esto. La verdad no sé cómo lo pasé y cómo pasé por la parte de saber cómo portarme, cómo hacer, no puedo recordar. ¿Se fijaba en otro? Y debe ser, la verdad no recuerdo cómo pasó, quizás despertaba sospechas, porque con el tiempo la gente empezó a sospechar. Más que nada yo creo que empezó a sospechar porque donde vivíamos, vivía una familia con 2 chicas, digamos, esta casa era compartida, nosotros teníamos una habitación, la cocina compartida, y había otra habitación, o 2 más, que no recuerdo, donde vivía un matrimonio con 2 chicas, que el hombre no estaba en el servicio militar porque era capataz de una mina de algún producto necesario para la guerra, entonces él no lo convocaron. Y empezó a haber así mucho, había un ambiente así como nadie me viene a visitar y todo esto. Yo no sé qué forma de comunicación tenía la señora en cuya casa yo estaba, que se llamaba Kout de apellido, Zoltán en húngaro vendría a ser, Zoltán era el marido, la señora de Kout Zoltán, o sea Kout Erzsébet. No sé qué tipo de conexión, ella tenía conexión porque mi mamá, ella la conocía a través de una cuñada de ella, que era así, lo que acá también sería medio artista. Artista era el amante de un tipo concubrado, entonces cantaba en la radio, yo qué sé, una linda chica. Creo que el contacto era la señora esta, la señorita esta, digamos, que ya que la situación se hacía espesa. Entonces esta señorita, la que era la testaferra de este Eisenberg, que se llamaba Bartfai Erzsébet, ella vino un domingo, ella vino a visitarme como que ella es mi mamá y me viene a visitar. Para que, bueno, ella vino, llegó ahí el tren, llegaba no sé a cuántos kilómetros hasta que llegó, yo qué sé, era media mañana, estábamos ahí en la habitación. De repente aparecen 2 gendarmes. El gendarme en Hungría era el prototipo del nazis, y es ahí donde el alma se nos fue a los pies, cuando aparecieron 2 gendarmes. Así que ahí seguimos la historia. En el momento que llegaron los gendarmes. Sí, donde realmente la señora esta, yo quizás era muy chico y no estaba tan consciente de lo difícil de la situación, pero ella. Y hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Resulta que estos gendarmes vinieron porque la noche anterior en el pueblo robaron unas gallinas.
Y en el pueblo siempre lo sospechoso era esta señora y la familia, que eran así de lo más bajo, que estaban en la fábrica de ladrillos y todo esto. Entonces venían a investigar el robo de las gallinas. Ellos entraron en nuestra pieza donde estábamos nosotros y no había nadie más. Averiguaron algo por el robo de las gallinas, que eso ya no recuerdo bien de qué, y se fueron. Y además de legitimarme la presencia de mi supuesta madre, más me legitimó que vinieron los gendarmes ahí. La gente del pueblo no sabía si los gendarmes le pidieron alguna documentación. Los gendarmes no pidieron ninguna documentación, preguntaron quién es, yo no me acuerdo bien, pero no pasó nada. Entonces ahí es donde quedé muy legitimado, a pesar de las sospechas y de las habladurías de quién será, qué será, yo qué sé, porque tenía la buena conducta de los gendarmes, que aprobaron mi presencia ahí con mi supuesta madre. Así que la situación mía en el pueblo se volvió bastante más, digamos, menos tensa, yo diría así. Y yo también quizás me amoldé más, practiqué ya bien la religión, estaba muy integrado con esta familia de campesinos que vivían enfrente, les ayudaba mucho, todas las cosas que en el campo, en este tipo de campo, como tipo de campesinos como existían en aquella época, en la preguerra en Hungría, un campesino así de 70 hectáreas, trabajaban todos la familia y lo único que gastaban era en queroseno y sal, porque después tenían gallinas, tenían chanchos, tenían cosas, mataban un chancho, tenían grasa, tenían todo ellos tenían viñedos hacían el vino, tenían frutas, hacían el dulce, y todo. Y yo participaba con ellos en todas las cosas. Así era su vida cotidiana. Así era mi vida cotidiana, digamos, como un chico del campo de 13 años, hacía las labores, si bien no me correspondía, pero en la práctica hacía, y a raíz de esto también ahí siempre me daban comer, aunque esta señora también me daba, porque ella cobraba por estar yo allá. Y así pasaban los días, llamámoslo así. ¿Y usted llegó a escuchar ya bombardeos en esa época? En aquella época nosotros todos los días veíamos cómo sobrevolaban los aviones norteamericanos, porque los norteamericanos bombardeaban de día y los ingleses de noche, o ingleses de día, los americanos de día y los ingleses de noche. ¿Y cómo los identificaba usted? Primero que a uno se decía que eran norteamericanos, y vi a un avión, nosotros vimos cómo los luchaban, porque los aviones alemanes a su vez los atacaban, ellos iban en formación, nosotros veíamos la formación, se veía la formación, yo no los identificaba, pero decían que eran americanos. Tiraban inclusive unos papelitos de aluminio que desorientaba, se ve que no sé si decían que esto desorientaba los cañones antiaéreos, o no sé bien, los radares nosotros no sabíamos nada, pero para juntarlos. Y a uno lo bajaron en un avión y bajó, yo vi al piloto que bajó. Y lo vi, ahí la gente lo quería linchar y todo, pero vino la gendarmería y lo sacó y se lo llevó a vi que era americano. Decían Johnny, porque ahí decían John, si era americano decían Johnny, si era inglés decían Tommy. ¿Por qué lo querían linchar? Y porque bombardeaban. Pero ahí al pueblo no lo bombardeaban, nosotros miramos. Y cerca del pueblo había una ciudad que se llamaba Sequesuelar, que era un centro ferroviario muy importante. A estos siglos bombardeaban así que escuchábamos las bombas, pero ahí nosotros estábamos mirando siempre cómo pasaban los aviones. Felipe, y mientras estaba usted en ese pueblo, ¿se hablaba sobre judaísmo? Es decir, a favor de los judíos. No se hablaba nada. Lo único, en este judío vivía un solo judío,
que estaba casado con una cristiana y este judío lo deportaron. Esto ahí lo decían, que lo deportaron, yo qué sé. No hablaban de judíos ni bien ni mal, no se hablaba. Había otro campesino que yo también me daba un poco, que era este sí era Ñilas, era el jefe de los Ñilas ahí, que todavía ellos no estaban en el gobierno, pero tampoco despotricaba así contra los judíos, sino despotricaba mucho contra los ingleses, más que contra los americanos, despotricaba muchísimo contra los ingleses, que ya les vamos a enseñar, y yo qué sé, estas cosas. No había así ningún ambiente contra judíos, ni bueno ni malo, los ignoraban. Digamos, veíamos los bombardeos, sabíamos que el frente se venía acercando, hasta que en un momento dado veíamos que venía mucha gente con carros, que en Rumania había una colonia muy grande de alemanes autóctonos, esto que hace cientos de años vivían en Rumania, y cuando ya los rusos se acercaban allá, todos estos se escapaban a Alemania y pasaban ahí por donde nosotros vivíamos, y ya los veíamos que ya se escapaban del frente, que sí que ya era signo que los rusos estaban avanzando fuertemente, hasta que en un momento dado, ya entrando en noviembre más o menos, vi que ya empezaron a verse la escapada, que ya el ejército también ya se venía retirando, ciertas cosas del ejército alemán se veía mucho, y ya ahí sí bombardeaban los aviones cazas, bombardeaban a todas estas columnas de refugiados y de ejército. Así llegamos al diciembre del 44. Si bien recuerdo, el 24 de diciembre ya escuchábamos que la batalla, el frente, los cañoneos se estaban acercando, y ahí había una especie de sótano. Nos refugiamos en este sótano ante la inminencia de que ahí iba a haber ya campo de batalla. Y a la mañana, cuando salimos del sótano, nos encontramos que estaba el ejército ruso. Para mí, el ejército ruso era el libertador, el que me liberaba. Yo era chico, tenía 13 años, o era 14 tenía, había cumplido justo 14. Entonces, al primer ruso que yo vi que ahí venía, yo le dije: yo soy judío, ¿cómo me vas a sacar de acá, me vas a llevar? Bueno, me parece que él era un oficial judío, también era. Yo le dije: todo bien. Y en esto quedó la cosa. Lógicamente no sabíamos hablar con ellos. Pasó 1 o 2 días cuando vino el ejército ruso y desalojó todo el pueblo este, porque ahí se clavó el avance ruso, terminó ahí. Y nos hicieron ir a una ciudad a 8 kilómetros de allá. Había una ciudad más o menos importante donde a toda la gente de todo el pueblo. Pero a todo esto, alguna gente del pueblo ya escuchó que yo habrá escuchado. Yo ya vivía con esta preocupación, que alguna gente ya sabía que yo era judío, si bien ya estábamos bajo dominio ruso. ¿Cuál era la ciudad que usted decía? Sekeshehirdvar era la ciudad. Ahí yo no me acuerdo bien dónde, porque éramos refugiados y no había dónde meterse, en algún sótano, en algún lado, en algún edificio. Ya ahí había edificios así, no casitas, edificios. Yo estaba con esta señora todavía, donde nos dieron refugio, pero yo tenía la intención de poder ir más atrás digamos, más hacia la zona más alejada de los alemanes, permanentemente, porque esto era geográficamente esto ya estaba entre el Danubio y Austria,
pero ellos cruzaron en el sur del Danubio y después subían al norte los rusos para cercar a Budapest. Ellos todavía no ocuparon Budapest, que si bien Budapest era más al este. Entonces yo, ahí la única forma, yo no sé cómo me enteré, si iba al Partido Comunista. Ya apareció ahí en un lugar un Partido Comunista, entonces yo iba ahí. Los comunistas, yo sabía que si cualquier cosa hay que rajar, van a ser los primeros que van a rajarse para atrás. Y yo todos los días me iba ahí decían sí, cualquier cosa va a haber, los rusos van a mandar un camión a nuestra disposición para que nos lleven, etcétera, etcétera. Iba otra gente que yo también supongo que eran judíos, no declararon su identidad judía. Había, por ejemplo, un polaco que él se escapó de Polonia a Hungría, pero así como nosotros nos escapamos, él cuando llegó a Hungría tomó una identidad falsa enseguida cristiana, no como nosotros que primero tomamos una identidad falsa judía. Él enseguida tomó. Y otra gente que había allá. Bueno, yo iba todos los días ahí para ver qué es lo que pasaba, porque el frente estaba ahí nomás, ahí quedó clavado el frente. Hasta que un día cuando yo llego ahí, no hay nadie. Ya ellos a la noche se ve que vinieron los rusos y evacuaron a los comunistas. A mí, lógicamente, ni tenían interés en avisarme, ni sé si tenían la posibilidad de avisarme. Ahí es donde yo ya perdí, no me acuerdo bien cómo y qué, perdí el contacto con esta señora que es la que me cuidaba. No sé bien por qué, no sé bien cómo, la verdad no recuerdo. Entonces yo tomé la decisión de irme más hacia el sudeste, donde era más alejado de la posición alemana, porque si ellos los evacuaron, los alemanes iban a ocupar, y había gente en esta ciudad, que yo no la vi, pero que era del pueblo, que sabía que yo era judío. Entonces, yo y otra gente que también íbamos allá al Partido Comunista, empezamos a ir hacia esta zona. Otra gente judía. Yo supongo que eran judíos, sino que interés tenían o desertores, podían haber sido desertores de los ejércitos húngaros también, la verdad no sé. Quiere decir que usted en ese momento se valía por sí solo. Me valía por mí mismo. Y fuimos así caminando, era en invierno, esto era en enero de 1945, nieve, frío, íbamos caminando más hacia la zona esta alejada del coso, y a medida que íbamos caminando, los aviones alemanes a su vez nos ametrallaban a nosotros. Al lado del camino hay como un, no sé cómo se llama, no cunetas, como un aceite, no sé cómo se dice en castellano, en húngaro tampoco. Ahí nos metíamos adentro y yo vi como las balas se metían al lado mío en la nieve. Bueno, así fuimos, no sé precisar cuántos kilómetros hasta el próximo pueblo. ¿Y usted vio muertes en ese momento? En este momento no vi ningún muerto. Fuimos hasta el próximo pueblo, donde después nos metimos, donde el único lugar donde podía meterse uno era en los establos, donde había lugar para meterse y no hacía frío, porque los animales mismos dan calor y él no hace frío. Comida, ¿de dónde teníamos? La verdad no tengo idea de dónde teníamos, porque comía. No recuerdo haber pasado hambre, no comíamos. Bueno, estuvimos ahí en este pueblo, no me acuerdo exactamente, unos días, cuando vino la noticia que vienen los alemanes. ¿Y para qué lado? Bueno, para el único lado era para volver ahí al lado de Székesfehérvár, que era para el lado de Budapest, para ir al norte. Bueno, fuimos ahí al lado de Székesfehérvár y no sé cómo me enganché con un muchacho que creo que era desertor, que no era judío. Y vamos, entonces yo digo, bueno, yo soy de Budapest, yo iba con mi historia, ¿no? Que yo soy de Budapest, yo qué sé, voy a tratar de ir a mi casa. Entonces vamos a tratar de ir hacia Budapest. Y cuando estábamos ya saliendo de Székesfehérvár, se hizo de noche, nos refugiamos en había una mina de canto rodado,
Ahí también abajo, la tierra, en la mina de Cantorodado, no hacía frío, ahí nos refugiamos, ahí dormimos, ahí nos refugiamos y a la mañana nos encontramos que ya estaban los alemanes de vuelta. Después de haber estado un mes, digamos, liberado, volví a caer en los alemanes. Y justo ahí donde estaba esta mina de Cantorodado se cortó el avance alemán. Prácticamente la mina esta de Cantorodado quedó en la tierra de nadie entre los dos ejércitos. Entonces la gente que vivía en aquella zona se refugió en la mina esta de Cantorodado porque desde el punto de vista de seguridad de guerrera era un lugar muy seguro. Éramos unas 20 personas y ahí yo me enganché con una familia, una señora, también así muy despierta, y el marido que era un hombre con defecto físico, que por eso no estaba en la guerra, más o menos estaba relativamente bajo la protección de ellos. Ahí sí, nosotros estuvimos ahí y cada vez que asomaba a alguien, disparaban, porque de un lado estaban los alemanes y del otro lado estaban los rusos. Era un frente de batalla quieto, pero apenas se movía algo, ellos disparaban. Se quiere hacer una pregunta, cuando está con ese matrimonio, ¿usted cómo se identifica? Como Jean Morfens, que yo estuve ahí porque mis padres viven en Budapest y todo esto. Nada, yo ya de judío nada, yo ya olvidé que yo era judío. Entonces, así nosotros teníamos que salir a buscar agua y a comidas también. Así saliendo a buscar agua o comida, de las 20 personas que había, 3 murieron bajo las balas de estas cruzadas, que no sabemos si eran de alemanes, bueno, por lo menos yo no sé si eran de alemanes, cosas. Había 3 muertos, que ahí los enterramos. Ahí había uno que sabía hacer un cajón, hizo un cajón y todos se enterraron. Ahí sí vi muertos. Y estando ahí unos días, que no puedo precisar cuántos, un día vienen los alemanes y dicen este lugar lo van a ocupar ellos estratégicamente porque se avanzaron un poquito y nos llevan de vuelta tenemos que ir de vuelta porque estos ya eran los suburbios de la ciudad esta de Székesfehérvár, tenemos que ir a Székesfehérvár. Bueno, pero nosotros, este matrimonio y yo y no sé quién más, dijeron nosotros no tenemos dónde ir. Entonces nos llevaron, había un colegio grande donde los alemanes habían hecho el primer puesto sanitario. ¿Qué quiere decir? Cuando en la guerra juntan los heridos, los llevan así en la camilla como lo vemos en las películas, los llevan hasta un hospital de batalla, digamos, y ahí estaba este hospital donde llevaban los primeros heridos. Y además de esto, como era el frontero, también a los soldados a veces los turnaban, los llevaban ahí para descansar un poco y los desinfectaban ahí porque lógicamente todos estaban con piojos y con todas estas cosas. Y nos llevaron ahí para que nosotros podamos tenemos donde estar, pero la primera exigencia era despiojarnos. ¿Cómo se despiojaba? Había como un pasillo que usted se tenía que desvestir, dejar la ropa, pasar, bañarse, y la ropa ellos la hervían y del otro lado le entregaron. Bueno, si usted me pregunta cómo hice yo para no desvestirme y pasarme, no le voy a poder decir, pero yo pasé sin desvestirme y sin que me puedan, sin tener que pasar desnudo por aquel pasillo. Así que entonces nosotros nos quedamos en este lugar de primer auxilio alemanes que no eran SS, eran de la Wehrmacht, y nos hacían ir a buscar. Esto ya era una ciudad que tenía agua corriente central, que lógicamente no funcionaba, pero siempre había algún pozo que se excavaba. Entonces ellos ahí, los soldados se bañaban, la gente se bañaba y todo esto. Entonces había que ir a buscar agua, más o menos, pongámosle a unos 40, 50 metros, que había un pozo, llevarla y la tirábamos como se ve en la película MASH, bueno, no exactamente, pero para que se puedan ubicar, y había arriba un recipiente grande para que ellos se puedan bañar.
Y nosotros ahí nos daban comer y todo esto. Y estuvimos ahí con los soldados alemanes, que me acuerdo que era un hombre muy ya mayor, se ve que como era ya, porque en un momento dado hasta 60 años yo creo que reclutaban y no los mandaban unos 60 años al frente, los mandaban para administrar esto. Estuvimos ahí un tiempito, cuando ahí no sé por qué razón decidieron que nosotros civil ahí no podía quedar más y nos echaron de ahí. Y el único lugar donde nosotros nos admitían, donde nos permitían entrar, era en el obispado. Fuimos al gozo del obispado, que ahí en el sótano del obispado, ahí ya había mucha gente, no sé si refugiados, no sé quiénes eran, no sé si estaban en sótano por temor a las bombas, porque estábamos prácticamente en el frente. Y estábamos ahí en el obispado. Yo lógicamente no tenía posibilidad de tener comida, de nada, entonces había como hecho como dos casilleritos y con dos baldes donde la gente hacía sus necesidades. Entonces yo sacaba los baldes afuera y por eso a mí me daban comida. Y es, digamos, la parte más físicamente la parte más desagradable que me tocó a sufrir en la parte física. No hablo de lo emotivo, de toda esta situación que yo me declaré como judío y que después cuando volvieron los alemanes contaron, ahí yo no lo vi, contaron que colgaron 3 judíos que pescaron, porque había judíos que estaban en estos en estas brigadas de trabajo húngaras, que cuando a medida que se acercaban los rusos desertaban para quedar liberados, y se ve que como los alemanes volvían, los pescaron y contaron ahí que sí, pescaron 3 judíos, así que yo de judío, aunque estaban los rusos, yo nunca dije nada de eso, de judío, yo no era más judío. ¿Y usted extrañaba a su mamá en esa época? No podría decir que extrañaba a mi mamá, podría decir que lo vivía como una cosa que yo sabía que va a terminar. Digamos, toda esta época, a pesar de mi corta edad, yo estaba muy consciente que es cuestión de esperar que los aliados ganen la guerra, que hay que sobrevivir. No es una cosa, no es una cosa que no había esperanza, que no había esperanza que esto termine, sino había una esperanza con una fecha no fija, pero una fecha, como diría Menem, el fondo del túnel se veía, sabiendo que era cuestión de sobrevivir y llegar con vida al momento cuando esto termine, porque los aliados van a ganar la guerra. Y ahí es donde termina todo nuestro problema. Que yo cuando la primera vez me encontré con el primer ruso, pensé que ahí terminó mi problema, pero ahí es realmente donde empezó mi mayor problema, porque hasta entonces yo más o menos zafaba, pero ahí es donde yo la pasé realmente muy muy difícil. No sé si en las palabras esto se puede, la parte digamos emotiva, la parte de intranquilidad, porque había 2 peligros. Estaba el peligro que corría todo ser humano que está en la cosa de una batalla, y estaba el otro peligro que me encuentre con cualquier momento, con cualquiera que me identifique como judío, porque ya había gente que sabía que yo era judío. Así que estaba ahí vuelvo ahora al obispado. Estuvimos unos días ahí, un tiempito en el obispado, hasta que alrededor de fin de marzo de 1945, le estoy diciendo que empezó todo este cambio de rusos y alemanes en diciembre del 44, fin de marzo, los rusos volvieron a ocupar esta zona y aquella vez ya en 2-3 días llegaron hasta Viena, así que ya... Pero yo ya mi identidad judía no la revelaba, sino con esta familia que estaba con ellos,
salimos del obispado y empezamos a buscar dónde ir a vivir. Y había muchas casas de húngaros abandonadas porque los que se identificaban con el régimen nazi húngaro, a medida que avanzaban los rusos, se rajaban. Entonces encontramos en una casa donde quedaba la casera, nada más, donde ella estaba contenta que nosotros vinimos, y encontramos ahí que nos dejaron a entrar a vivir en una vivienda, y comida. Yo me acordaba que ahí en la mina esta donde estuvimos, el dueño que vivía arriba, que él tenía escondido un coso así de grande de grasa, que ahí lo importante es la grasa, es la comida, y una bolsa de harina o más de bolsa, y no sé cómo conseguimos un carro, una carretilla, y yo con esta señora me fui hasta ahí, que era bien lejos, y agarramos y nos sacamos no preguntamos a nadie nada, teníamos pan y harina y grasa, ya teníamos, así que teníamos para comer. Ahí justamente pasé por este lugar donde estuvimos con los alemanes en el colegio y ahí de curiosidad entramos nosotros a mirar un poco, y ahí vi muertos así medio desangrados. Se ve que como era el lugar de primer auxilio de los heridos, se ve que no los evacuaron y se desangraron. Ahí es donde yo más muertos vi, ahí de toda la época de la guerra, que eran soldados alemanes así muertos por falta de, supongo yo, por falta de atención, por falta de... ¿Cómo sigue esa historia? Así que ahí yo estaba con esta familia en la casa esta, y como los rusos entraron, ellos empezaron a violar a las mujeres, y violaron a la casera. Ahí estábamos en el sótano escondidos, ahí delante de todos, violaron a la casera. Esta señora, ella no se dejó y no la violaron, con la que yo estaba, pero la casera la violaron. Entonces cuando la casera vio que ella la violaron, no sé de dónde consiguió ahí una chica de 18 años que andaba suelta por ahí, la trajo también, que venga a vivir allá. Si vienen los rusos van a violar a 18, no van a violar a aquella. Pero la chica esta de 18 era más viva de todos, ella se consiguió un oficial ruso, así que se instaló en la casa un oficial ruso que era amigo de esta chica. A raíz de esto los soldados, nosotros estábamos libres de los soldados, pero esta chica, como ya era ella, pero el asistente del oficial le gustó a ella, así que ella de paso le metía los cuernos al oficial con el asistente. Y ahí yo me quedé por un momento unos días.